¿Cuál es el mejor ejemplo de la historia de eso se intensificó rápidamente? Hace mucho tiempo, en China, un capitán conducía a sus hombres a su nuevo puesto. Desafortunadamente, las fuertes lluvias y las inundaciones significaron que llegarían tarde. Le preguntó a uno de sus hombres, Wu, ¿cuál es exactamente la penalización por llegar tarde? Es la muerte, capitán. Ya veo. ¿Y Wu, cuál es la pena por tomar las armas contra el gobierno? Así comenzó el levantamiento de Dacexian en el año 209 a.C. Por la lluvia. Algo similar está ocurriendo en China en este momento. Un conductor accidentalmente atropella a un transeúnte. ¿Qué pasará si ayudo a esta persona? Se pregunta el conductor. Deberás lidiar con deudas de hospital de por vida o podrías ser demandado. Está bien, ¿y si decido terminar con la vida de esa persona en el acto? La guerra del oído de Jenkins. Un día, una patrulla española le corta la oreja a un contrabandista británico. 8 años después finalmente la trae de regreso a Gran Bretaña y la muestra al Parlamento, y de repente, surge una guerra con España, más de 25.000 bajas y luego se fusiona con la Guerra de Sucesión Austriaca. Esa guerra presenció una de las derrotas navales más bochornosas para el Reino Unido, cuando una flota británica de 186 embarcaciones con más de 30.000 soldados fue derrotada en Cartagena de Indias por 3.000 milicianos españoles a bordo de 6 naves. Estos estaban dirigidos por un almirante apodado Medio Hombre por sus hombres, ya que carecía de un ojo, un brazo y una pierna. No es el mayor impacto jamás visto, pero la ciudad de Leicester se intensificó bastante rápido. De no estar en la liga principal, a apenas permanecer en la liga, y a ganarlo todo. Fue divertido verlo suceder. El momento más increíble en el fútbol británico. Se pensaba que Ranieri, el entrenador, sería el primero en ser despedido, y al inicio de la temporada, las probabilidades de que Leicester ganara el título eran de 5.000 a 1. Increíblemente, el debut del Papa con Glasgow Rangers y un contacto alienígena tenían más probabilidades que Leicester. Realmente, una historia conmovedora que perdurará en la memoria. Es un privilegio haber presenciado una hazaña tan destacada en el fútbol actual. Febrero de 1917, las mujeres rusas exigen que el zar proporcione más pan para el pueblo. Abril de 1917, los alemanes llevan a Lenin en tren de regreso a Rusia. Noviembre de 1917, comienza la Revolución de Octubre. De la monarquía al comunismo en menos tiempo que el periodo de gestación de un bebé. Asimismo, se produjo la Revolución de Febrero, que logró destituir al zar, transformando al país en una monarquía constitucional en términos formales. El colapso del muro de Berlín. Básicamente, un funcionario de Alemania Oriental dijo erróneamente ya pueden cruzar, miles de personas comenzaron a hacerlo a pesar de que no se les debía permitir, pero cuando llegó el momento, nadie ordenó a los soldados que comenzaran a disparar a todos. Por lo que miles se abrieron paso y luego miles más comenzaron a derribarlo físicamente por ambos lados. Algo así como un símbolo del colapso casi tan rápido del resto de la cortina de hierro. Continúo pensando que este fue el acontecimiento histórico más significativo que he vivido, marcando el desenlace de la Guerra Fría y la caída del bloque oriental. Aunque era evidente que esta región estaba en declive y su colapso era inevitable, ese instante resplandece con gran relevancia. Además, hay que añadir la singularidad de una actuación en la cima de una grúa. En 1859, Estados Unidos y el Reino Unido casi entraron en guerra porque un granjero disparó al cerdo intruso de otro granjero. Los británicos enviaron 2.000 tropas y buques de guerra después de que los estadounidenses enviaran infantería y artillería bajo el mando de un tal George Pickett, quien juró que haría con ello un Bunker Hill. Se ordenó a un almirante británico que desembarcara tropas y se enfrentara a los estadounidenses. Él se negó a hacerlo. Todo esto ocurrió sin que los respectivos gobiernos de Londres y Washington siquiera lo supieran, y cuando les llegó la noticia de lo que estaba sucediendo, inmediatamente buscaron resolver el problema. Es curioso cómo un simple incidente puede escalar tan rápido. A veces, en mi pueblo, las cosas se complican por pequeños conflictos. Recuerdo a un amigo que se peleó con otro por un perro que entró a su jardín. Al final, la pelea ni siquiera valía la pena. Solo se necesitó un poco de comunicación para resolverlo. La gente a veces se deja llevar y olvida que siempre hay una solución pacífica. La expansión del Islam. Fundados en 610, en 100 años controlarían todo, desde España, el norte de África, toda Arabia, todo el Medio Oriente y las antiguas posesiones persas, y la región del Indo en la India. Se desaceleró por un tiempo después de eso,
Pero en 1450 el Islam se había extendido a casi todos los territorios imperiales romanos orientales, todo el norte de la India e Indonesia, y todo hasta el Ecuador en África. Gran parte de ese periodo lento se conoce como su Edad de Oro. La expansión del Islam es un tema interesante. Se comenzó en el año 610 y en un siglo habían conquistado bastante territorio. Pasó un tiempo sin mucho avance, pero para 1450 ya habían llegado a muchos lugares, como la India y varias partes de África. La época llamada Edad de Oro fue importante para el desarrollo cultural y científico. Es fascinante ver cómo una religión puede influir tanto en la historia. Revolución de Febrero. 8 de marzo, nuestro calendario. La marcha del Día Internacional de la Mujer se convierte en una gran protesta antimonárquica. El 12 de marzo, la mayor parte del ejército cambia de bando. 15 de marzo, el zar deja su trabajo. 1-0 para los revolucionarios. La Revolución de Febrero fue un momento clave en la historia. Empezó con la marcha del Día Internacional de la Mujer, que se transformó en una protesta contra la monarquía. A medida que el ejército se unía, la situación se volvía más tensa. Al final, el zar renunció. Fue un cambio monumental para el país, mostrando que la gente podía alzarse contra el poder. Un buen recordatorio de cómo surgen los movimientos. La Guerra de las Abejas. Hay una disputa fronteriza entre Iowa y Missouri, donde ambos estados reclaman un área de 2 millas cerca de la frontera. Un día, Missouri envía a un recaudador de impuestos a un pueblo de esta zona y una turba lo persigue. Antes de irse, roba algunas colmenas. Luego, un grupo de habitantes de Iowa invaden Missouri y secuestran a un sheriff y pronto se llama a las milicias de ambos estados y pasan los siguientes meses sentados en la frontera esperando que el otro lado haga algo. Lo que lo hace aún mejor es que las milicias ni siquiera tenían armas reales, solo las que traían de casa. En las filas se encontraban hombres armados con trabucos, fusiles de chispa y curiosas espadas ancestrales que probablemente habían adornado las paredes durante muchas generaciones. Un soldado llevaba una reja de arado al hombro por medio de una cadena de troncos, otro tenía como arma una embutidora de salchichas antigua, mientras que un tercero llevaba al hombro una espada de chapa de hierro de aproximadamente 2 metros de largo. Es curioso cómo los conflictos pueden empezar por cosas tan pequeñas. Recuerdo una vez que un amigo y yo discutimos por un balón. Al final, terminamos en el parque, cada uno con lo que pudo encontrar como arma. Él tenía un palo de escoba, yo una caña de pescar. Nos reímos más que nada. Es un poco como esta historia de las milicias, donde cada uno lleva lo que tiene y se arma de valor. Stephen y Matilda, Inglaterra del siglo XII y Normandía. Una heredera con un sentido de derecho, a quien se le ha prometido uno de los reinos más rentables del mundo, destroza su posible herencia porque no puede esperar a la muerte inminente de su padre, Enrique I. Literalmente, comenzó una guerra contra su padre meses antes de que ella hubiera tomado el trono porque él rechazó su demanda de control de todos los castillos de Normandía. Al final obtuvo una fracción del territorio prometido originalmente. La historia de Stephen y Matilda es un buen ejemplo de cómo la ambición puede llevar a decisiones cuestionables. Matilda, con su sensación de derecho, decidió romper la paz antes de que fuera necesario. Su impaciencia la llevó a una guerra con su padre, que en última instancia no le dio lo que quería. Al final, parece que perdió más de lo que ganó, una lección sobre las consecuencias de actuar sin pensar. Y luego deciden reconstruir la ciudad, exactamente como era antes. Con todo el caos y las calles estrechas y sinuosas. Londres es extraordinariamente caótica, incluso hoy. Pubs a los que se accede por callejones oscuros, caminos que no llevan a ninguna parte, casitas anidadas entre gigantescos y relucientes edificios de oficinas. Amo esa ciudad, pero a veces es extraña. No, en realidad lo reconstruyeron de una manera menos adecuada. Tras eliminar los escombros de las estructuras, se colocaban marcadores en el suelo para indicar las dimensiones originales. Muchas personas decidían ampliar esas medidas un poco, lo que resultaba en propiedades un poco más grandes al ser reconstruidas. De ahí provienen algunas calles de formas extrañas. Edith, no encuentro una fuente para esto, así que se podría considerar como cita necesaria. Recuerdo haber volado apenas 2 semanas antes del ataque. Había pasado por aduana, Canadá, 16 y sin pasaporte. Mi hermano y yo básicamente estrechamos la mano de los agentes y seguimos adelante. Así es como era. 4 años después estoy comprometida con un canadiense diferente y la aduana a través del automóvil o del aeropuerto fue una experiencia totalmente diferente. Es curioso cómo cambian las cosas.
Un par de años antes, pasar por la aduana era tan simple, más como un trámite sin complicaciones. Luego, la vida sigue y te encuentras en situaciones completamente diferentes. Esa experiencia de pasar sin problemas suena tan lejana ahora. Lo que era normal se vuelve incómodo con el tiempo. Es un recordatorio de cómo las circunstancias pueden variar en tan poco tiempo. Todo por culpa de un accidente aéreo que nadie sabe quién provocó. Por supuesto, había mucha tensión subyacente antes de ese incidente. Pero aún así, la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y la rapidez con la que se desarrollaron es aterradora. Es curioso. Creo que muchas personas reciben alguna enseñanza sobre el genocidio y quizás sobre la guerra civil en su contexto, pero dudo que muchos comprendan cuán mínima y aterradora fue la causa. Se derribó un avión y aún no podemos afirmar con certeza quién fue el responsable. Al día siguiente, simplemente, se decidió acabar con la vida de muchas personas. Además, los acompañaba una compañía de fuerzas especiales surcoreanas de 64 hombres, armados con garrotes y entrenados en Taekwondo WTF. Más adelante se dice que equiparon armas de fuego y algunos también tenían los claymores que se mencionan a continuación. ¿Trajimos luchadores de Kung Fu? Es curioso. Me imagino a un grupo de fuerzas especiales con clubes y entrenados en artes marciales, mientras que los demás están armados hasta los dientes. Parece una mezcla extraña. Como si quisieran impresionar, pero realmente, ¿qué pueden hacer con un palo al lado de un arma de fuego? Tal vez pensaron que la lección de Kung Fu sería suficiente. Al final, la realidad siempre gana en estas situaciones. No solo eso, se suponía que Genghis Khan sería asesinado cuando era niño, después de la muerte de su padre. Algunos de sus enemigos lo querían muerto, sino que como era un niño, le perdonaron la vida y pasó a conquistar todos. De Asia. No toda Asia, incluyendo los Himalayas y las selvas del sudeste asiático, fue efectiva en impedir su avance. El mejor momento del fútbol británico. Las probabilidades eran que Ranieri, el entrenador, sería el primero en ser despedido y las probabilidades de que Leicester ganara el título al comienzo de la temporada eran 5.000/1. El Papa que debutó con los Glasgow Rangers y el contacto extraterrestre este año tenía mejores probabilidades que el Leicester de ganar la liga. Realmente una historia conmovedora que nunca será olvidada. Tenemos suerte de haber podido presenciar una gran historia de perdedores en el fútbol moderno. Fue algo increíble ver cómo Leicester ganó el título. Al principio, nadie creía que pudieran lograrlo. La percepción era que el entrenador estaba en la cuerda floja, pero al final todo cambió. Ver a un equipo tan menospreciado llegar tan alto fue impresionante. Recuerdo la reacción de la gente, todos estaban sorprendidos. Es una de esas historias que se graban en la memoria del fútbol. Y monstruos gigantes radiactivos. No los olvidemos. El único país que alguna vez ha sido atacado con armas nucleares tiene un monstruo icónico creado por radiación. Hace que todo parezca más serio que un tipo con un traje de goma destruyendo una ciudad de cartón en miniatura. En mi opinión, To creó a Godzilla como una representación de las armas nucleares, o algo similar. Con el tiempo, este personaje se transformó en la figura carismática y entrañable que conocemos y apreciamos. Su evolución a lo largo de los años ha hecho que se convierta en un ícono de la cultura popular, amado por muchos. Su historia ha perdurado, dejando una huella significativa en el cine y más allá. Sigo considerando que este es el acontecimiento histórico más importante de mi vida, que condujo al fin definitivo de la Guerra Fría y a la caída del bloque del Este. Y sí, me doy cuenta de que el bloque del Este había estado en declive durante algún tiempo y que inevitablemente iba a caer, pero aún así fue un gran momento. Además, Dejov canta desde lo alto de una grúa. Ese momento fue clave para entender cómo cambió el mundo. La caída del muro fue impresionante, aunque muchos ya sabían que era inevitable. Lo de David Hasselhoff en la grúa es un detalle curioso, simbolizaba esa mezcla de pop y política. Sin duda, quedó grabado en la memoria colectiva. Ahí se vio el poder de la música y los cambios culturales. Fue un cambio importante para todos. La vez que los escáneres de misiles rusos fallaron y pensaron que Estados Unidos les había lanzado un misil y fue solo por las acciones de un hombre ruso que el mundo evitó la destrucción total. Yo diría que estos eventos fueron bastante comparables. Es interesante pensar cómo ese error podría haber causado un gran desastre. La tensión entre países siempre es alta y un malentendido puede cambiar todo.
La acción rápida de esa persona probablemente evitó una respuesta que habría tenido consecuencias graves. Es un recordatorio de cómo una sola decisión puede influir en el futuro de millones. A veces, el destino depende de momentos inesperados. Más tarde se descubrió que, como parte de los preparativos de Keoe para destruir su granja, había cortado todas sus cercas de alambre, cercado árboles jóvenes de sombra para matarlos y cortado sus plantas de vid antes de volver a colocarlas en sus tocones para ocultar el daño. Reunió madera y otros materiales y los puso en el cobertizo de herramientas, que luego hizo explotar con una bomba incendiaria. No sé por qué, pero esto me da escalofríos. La cantidad de pensamiento y trabajo que hizo este tipo solo para joder a toda la comunidad. Es una historia inquietante. La idea de que alguien se tome el tiempo para arruinar su propia granja y dañar a otros es preocupante. A veces, hay gente que actúa de formas realmente destructivas, solo para desquitarse de algo. Es raro ver hasta dónde puede llegar la gente con sus rencores. La planificación detrás de todo esto es lo que realmente deja una mala impresión. Simplemente no encaja bien en una comunidad. Es por eso que ves estos vídeos de China de alguien atropellado por un auto y todos simplemente ignorándolo y muriendo en la calle. Allí, si ayudas, se podría asumir que lo hiciste porque estabas involucrado y terminas siendo responsable de sus facturas médicas. Es curioso cómo a veces la gente prefiere no involucrarse en ciertas situaciones. Recuerdo una vez que vi a alguien caer en la calle y varios pasaron sin ayudar. Me quedó claro que no es solo desinterés, sino miedo a las consecuencias. En algunos lugares, la gente se preocupa más por las repercusiones que por ayudar. Es una realidad triste que ocurre en muchas partes del mundo. Dijeron que era un tonto por construir una aldea en el Gran Pantano, pero lo hice de todos modos. Y se hundió. Entonces, construí otro. Y ese también se hundió. Entonces construí un tercero. Se quemó, se cayó y luego se hundió. Pero el cuarto se quedó despierto. Es curioso cómo a veces ignoramos los consejos de los demás. Este tipo, a pesar de que sus 3 intentos fallaron, siguió adelante. La tenacidad tiene su propio valor. Al final, su 4º intento no solo se quedó en pie, sino que demuestra que seguir adelante a pesar de las caídas es a veces lo que se necesita para tener éxito. Es un recordatorio de que nunca hay que rendirse. Bueno, menos la parte sobre la destrucción mutua asegurada que se cierne sobre ti. Todavía está ahí, hermano. ¿No crees que todas las potencias nucleares extranjeras del mundo no tienen un par de armas nucleares apuntando directamente hacia nosotros? Puedo afirmar con certeza que los siguientes países no tienen armas nucleares dirigidas hacia nosotros: Reino Unido, Francia, Israel, India, probablemente Pakistán. También esto nos deja con Rusia, China y Corea del Norte. Es cierto que Corea del Norte no posee en realidad misiles capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, pero aún tenemos bases en Corea del Sur y Japón. Crecí en los años 70 y 80 en un pequeño pueblo de Carolina del Sur donde el principal empleador era, y sigue siendo, una instalación nuclear. Había una lista que circulaba sobre el orden de los ataques que estaban planeando los soviéticos. La lista era 1. Washington 2. Ciudad de Nueva York 3. Aiken, Carolina del Sur. 4. Chicago y así sucesivamente. Creo que en algún momento pudimos haber llegado al no. 2. No estoy seguro de qué niño de escuela primaria en mi ciudad natal tuvo tal acceso a esta información soviética, de alto nivel, pero era valioso saberlo para que pudiéramos estar listos en cualquier momento para meternos debajo de nuestros escritorios. Es curioso observar cómo casi todos los pequeños pueblos y ciudades tienen la misma percepción de sí mismos. En los 4 lugares en los que he estado, cada uno creía que era uno de los sitios más importantes de Estados Unidos y que eran grandes objetivos en tiempos de guerra. Nota: para comprobar esto, lean los comentarios a continuación. Pero mi pueblo realmente estaba en la cima de la lista. Nadie dudaba de que en la época de los hermanos Wright se podría volar. En ese momento, Zeppelin ya había estado volando en sus dirigibles. Y viajar a la Luna ya estaba en la mente de la gente. La película de ciencia ficción Un viaje a la Luna se estrenó en 1902. Y de la Tierra a la Luna ya se publicó en 1865. Era un éxito de ventas en aquella época. El libro contaba una historia sobre veteranos de la Guerra Civil estadounidense que viajaron a la Luna en algún tipo de misil. Es interesante pensar en cómo la gente ya soñaba con volar y explorar el espacio hace tanto tiempo. Mis amigos y yo solíamos hablar sobre estas cosas, imaginando lo que sería viajar a la Luna.
Siempre comentábamos que la ciencia ficción de esa época realmente influyó en la forma en que miramos al futuro. A veces, me pregunto qué otras ideas locas podrían surgir hoy. La curiosidad humana nunca se detiene. Exactamente como era antes. No, en realidad lo reconstruyeron peor. Después de limpiar los restos de los edificios, se colocarían marcadores en el suelo para mostrar las dimensiones del edificio original. Mucha gente saldría y ampliaría un poco esas dimensiones, de modo que cuando su propiedad fuera reconstruida fuera un poco más grande. Por lo tanto, tienes caminos con formas extrañas. Editar, no puedo encontrar una fuente para esto, así que, cita requerida, supongo. Supongo que por eso el ayuntamiento se encarga de registrar estas cuestiones. Hoy en día, al menos. Por supuesto, en aquella época, lo más probable es que también se incendiara el edificio del ayuntamiento. Vi esta película en mi clase de historia del cine en la escuela secundaria. La historia no tocó este evento, pero mi infravalorado profesor de arte y cine se aseguró de que conociéramos los antecedentes de los eventos. La única razón por la que entendí la carta de Hutus y Tutsis en Cartas contra la Humanidad. Ese carta en CAH realmente me molesta. Jamás he jugado con alguien que pronuncie correctamente tus y tutsis, siempre dicen esto es tonto. Una vez, incluso expliqué antes de empezar lo que era la carta, cómo se pronunciaban los nombres y por qué era tan horrible / divertida, y la persona que la sacó aún así lo dijo mal. Buen trabajo para tu profesor de arte. Me parece lindo como prácticamente todos los pueblos y ciudades modestos se cuentan la misma historia. He vivido en 4 lugares y todos tenían la creencia local de que eran uno de los lugares más vitales de Estados Unidos y que eran grandes objetivos de guerra. /inversa editar, como prueba de esto, lea los comentarios a continuación. Pero mi ciudad en realidad estaba en la parte superior de la lista. Es un hecho, cada persona en cada diminuta ciudad, pueblo, aldea o en una estación de servicio aislada tiene alguna razón para creerse en la cima de la lista de los que podrían causar gran daño. Después del 11 de septiembre, la ciudad en la que vivo, Lima, Ohio, ocupaba el puesto número 5 en una lista de lugares con mayor probabilidad de ser el objetivo del próximo ataque terrorista. Tenemos una planta de tanques, 2 refinerías de petróleo, un enorme patio de transporte ferroviario y muchas otras industrias industrializadas. La persona que elaboró esa lista parece haber creído que los grupos terroristas del siglo XXI recurrirían a tácticas militares de la Segunda Guerra Mundial por alguna razón. Tenga en cuenta que De la Tierra a la Luna fue escrito por Julio Verne, famoso por ser una de las grandes mentes tempranas de la ciencia ficción. También escribió sobre una tierra de bestias prehistóricas que vivían en lo profundo de la corteza terrestre y un gigantesco submarino autosuficiente que funcionaba con baterías cargadas por agua de mar, y esos son solo los 2 que he leído personalmente. No me malinterpreten, el hombre era un genio de la ciencia ficción, pero recuerden que en ese momento De la Tierra a la Luna era tanto una obra de ciencia ficción como viaje al centro de la Tierra y hasta el día de hoy quedan 20.000 leguas de viaje submarino. Es interesante cómo Jules Verne imaginó cosas que hoy parecen normales, como submarinos y viajes al espacio. Me recuerda a mi amigo, que siempre soñó con inventar una máquina voladora. Pasábamos horas hablando de lo que sería viajar por el cielo. Al final, aunque nunca construyó una máquina, su creatividad llevó a otros a seguir esos sueños. Verne y él tienen algo en común, la capacidad de soñar con lo imposible. Sí, uno de mis profesores describió cómo las carreteras son lo que cambia más lentamente en un entorno urbano, en comparación con los edificios, el uso del suelo, etc. Porque son difíciles y costosos de cambiar debido a diversas parcelas de propiedad de la tierra, tenencia y derechos legales. Y disposiciones de acceso, etc. Sin mencionar que en las ciudades modernas, utilizan carreteras para cubrir servicios públicos, etc. La verdad es que eso tiene sentido. Recuerdo cuando un amigo quería que su ciudad cambiara una calle, pero resultó ser un lío enorme. Habló con funcionarios y le explicaron que había demasiadas complicaciones con la propiedad de la tierra y los servicios subterráneos. A veces parece que los caminos son más permanentes que los edificios. Es curioso pensar en cuántas cosas dependen de esos detalles. Tengo esa tarjeta en CH. No he jugado ni una sola vez con alguien que no lo haya pronunciado Etusan Tutsis y luego haya dicho este es tonto. Una vez incluso anuncié antes de un juego que era la carta, cómo pronunciar los nombres y por qué era tan horrible / divertida, y la persona que la sacó todavía pronunció ambos nombres mal. Bien por tu profesor de arte.
A veces, en juegos de cartas como CAH, es curioso ver cómo la gente se aferra a sus propias pronunciaciones. Un amigo siempre la liaba con un par de cartas, y aunque intenté aclararle cómo se decían, nunca lo logramos. Al final, solo nos reíamos de ello. Cada partida terminaba en risas, aunque ninguno pronunciara bien. Es un buen recordatorio de que divertirse es lo importante. La historia a menudo pasa por alto eventos que sucedieron en la vida adulta de los maestros. Nací a principios de la década de 1970 y crecí bastante confundido por la Guerra Fría y Vietnam. Ya que ninguno de los dos recibió cobertura en la escuela, todo terminó en 1945, y las noticias nunca incluyeron los antecedentes. Esto era antes de Internet, por lo que descubrir cosas fácilmente era un desafío. Recuerdo que en la escuela solo hablaban de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo demás parecía un vacío. En casa, mi papá me contaba sobre la guerra de Vietnam, su experiencia y lo complicado que era todo. Sin Internet, era un reto buscar información. Siempre me quedó la sensación de que había mucho más detrás de lo que nos enseñaban. Esa desconexión me hizo querer investigar por mi cuenta más tarde. Uno de mis profesores es un sobreviviente del genocidio de Ruanda. Para un proyecto de historia en la universidad, aceptó ser entrevistado sobre sus experiencias corriendo contra el tiempo tratando de salir de ese país. Es realmente sorprendente cómo, después de todo eso, ahora es profesor de física en Hawái. Pero pasaron muchas cosas y él considera que este momento de su vida es un milagro. Es impresionante lo que ha vivido tu profesor. Pasar por algo tan traumático como el genocidio y luego reconstruir su vida en un lugar tan diferente como Hawái es inspirador. Su historia demuestra la resiliencia humana y cómo se puede superar lo más difícil. Es genial que haya compartido su experiencia para ayudar a otros a entender mejor la historia. Me imagino que esa entrevista fue profundamente impactante. Parece un gobán. Suelen ser cajas o mesas de madera pesadas del tamaño de una otomana o más. /R// Baduk. Ese juego es una locura estratégica. No fue hasta este año que desarrollaron una computadora que pudiera superar a los campeones humanos. Recuerdo cuando un amigo y yo probamos jugar Go por primera vez. Al principio, simplemente no entendíamos la estrategia. Nos pasamos horas perdiendo y riendo. Un día, decidí ver algunos tutoriales y, después de un tiempo, logré ganar una partida. Fue una buena sensación. Desde entonces, siempre llevamos el tablero a nuestras reuniones. ¿Quién diría que un juego de mesa podría convertirse en nuestra tradición? En realidad, fue una metáfora de Estados Unidos en las 3 primeras películas. Se inspiraron mucho en las armas nucleares, claro, pero en la primera película el mapa de sus ataques refleja directamente los ataques estadounidenses en suelo japonés. El segundo supuestamente simboliza la Guerra Fría, con el nuevo Kaiju reemplazando a los soviéticos. Y en King Kong vs. Godzilla, curiosamente, King Kong representa a Japón o el medio ambiente, según la interpretación. Después de eso, Godzilla se convirtió en un símbolo de la naturaleza en general, luego en un personaje infantil y luego el significado simplemente se confundió. Es interesante cómo Godzilla ha sido un reflejo de distintos momentos históricos. Recuerdo una conversación con un amigo sobre cómo las primeras películas abordaban temas serios, como la guerra y el medio ambiente. Era un buen punto de partida para hablar sobre la cultura pop y su relación con la realidad. Con el tiempo, cambió de ser un símbolo de preocupación a un personaje más amigable, pero aún así, el legado sigue ahí. Esto describe perfectamente mi experiencia con la IA en la civilización. Es una división constante entre ellos. Yo, Egipto, mi ejército tiene el doble de tamaño y está varios siglos por delante de ti. ¿Estás seguro de que quieres intentar invadir? Y, Mongolia, ataqué a Alemania porque él te estaba invadiendo. ¿Por qué estás enojado conmigo? Él te estaba aplastando. Entiendo la situación. En esos juegos siempre hay conflictos raros. A veces, parece que estás tratando de ayudar, pero termina siendo el chivo expiatorio. Es como si los jugadores no pudieran ver más allá de su propio interés. Y lo de Egipto es un clásico, te preguntas si realmente quieres atacar, cuando en realidad solo estás defendiendo tus territorios. Sí, es una de esas extrañas notas a pie de página de la historia del noroeste del Pacífico que la gente de aquí aprende en la clase de historia local. El creador de Hey Arnold, Craig Bartlett, es de Seattle, por lo que definitivamente se inspiró en la historia para ese episodio. No sabía que Craig Bartlett era de Seattle. Es interesante cómo las historias locales pueden influir en la creatividad de un artista. Eso muestra cómo nuestras raíces y experiencias pueden dar forma a lo que creamos.
A veces, las cosas más comunes en nuestra vida diaria pueden convertirse en algo significativo en el arte. Sin duda, esos detalles hacen que los programas sean más únicos y memorables. ¿Por qué no existen leyes del buen samaritano? Consigo evitar la responsabilidad, pero parece ridículo crear un clima de matarlos es mejor que ayudarlos. Pensé que el litigio estadounidense tenía problemas culturales. ¿Existen leyes de buen samaritano fuera de los países del primer mundo? No. No hay opción de detenerse. O se paga pronto para salir de la situación o se espera y se termina pagando más, ya que hay que entregar dinero a la policía también. Es común en todo el mundo. Quiero decir, mi ciudad, Cork en Irlanda, proviene de la palabra irlandesa que significa pantano. Roma es famosa por estar construida sobre pantanos que pasaron cientos de años drenando. San Petersburgo también está construida sobre un pantano donde el zar llegó al río que alimentaba al de Finlandia. Y dijo, aquí habrá una ciudad y se dispuso a drenarla. Un pantano no es un mal lugar para establecer una ciudad, es un terreno muy fértil, obviamente tiene agua. Es fácil defenderse de los atacantes ya que no pueden montar barra diagonal avanzar rápidamente sobre él, etc. Ten cuidado con la gran cantidad de insectos portadores de enfermedades, como los mosquitos. Pueden acabar con tu asentamiento rápidamente. Lástima que para entonces ya no lo fuera, ya que los hermanos Wright alcanzaron la importancia de ser el primer avión propulsado más pesado que el aire. Para entonces, Sir George Cayley había diseñado y construido el primer avión más pesado que el aire, un planeador. Pero a menudo se olvida su nombre, a pesar de ser el padre del avión. Estableció los principios del diseño de aviones, realizó experimentos sobre aerodinámica, diseñó el ala fija y estableció los principios de potencia, peso y resistencia. Todas las grandes mentes se apoyan en los hombros de gigantes, y Sir George Cayley también, pero vale la pena recordar que él era uno de los hombros bastante grandes sobre los que otros se apoyaban. Es interesante cómo muchas veces se olvida a los pioneros. Sir George Kelly realmente sentó las bases de la aviación, pero la mayoría solo reconoce a los Wright. Me hace pensar en cómo en la vida se pasa por alto el trabajo de quienes llegaron antes. En cualquier campo, muchas veces, el reconocimiento llega tarde. Eso demuestra que a veces la historia no es justa con los que abrieron camino. Olvidé mencionar eso, pero sí nos ayudó a comenzar de nuevo y a construir edificios con materiales más resistentes al fuego y mejores que la madera para los edificios de la ciudad. Chicago también recibió cientos de miles en donaciones de otras ciudades. Chicago también recibió cientos de miles de dólares en donaciones para la reconstrucción. La historia de Chicago realmente muestra cómo una tragedia puede llevar a un nuevo comienzo. La ciudad pudo avanzar usando materiales más resistentes al fuego. Además, el apoyo de otras ciudades fue clave. Es interesante ver cómo muchas personas se unieron para ayudar a reconstruir, haciendo que la ciudad sea más fuerte que antes. A veces, los desastres pueden traer oportunidades inesperadas. Seguro que es más eficaz, pero ¿es realmente mejor? Debo decir que soy de Europa y estas enormes redes parecen simplemente robóticas. De hecho, hoy caminé por mi ciudad durante casi todo el día, yendo hacia donde mis piernas me llevaran. Y todas esas pequeñas calles sinuosas son simplemente increíbles. A veces te encuentras de repente con un pequeño parque del tamaño del edificio, otras veces con casas antiguas bellamente decoradas. Debo decir que nunca he estado en Estados Unidos y no sé cómo se sienten realmente estas ciudades, pero los mapas me aterrorizan. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Estados Unidos, no te pierdas Chicago. Recorre los diferentes vecindarios, no solo el centro, y descubrirás una ciudad vibrante y llena de diversidad, con una rica cultura local y étnica. Es un lugar asombroso y realmente deslumbrante. Recuerdo haber tenido una reacción similar, al menos en la medida en que no entendí su gravedad hasta que vi las noticias. Estaba en la escuela de posgrado y vi a alguien enojado que dijo, alguien chocó un avión contra el World Trade Center. Estoy pensando que algún loco golpeó su Cessna de 4 pasajeros contra él y tal vez él. Algunas personas que trabajaban en el lugar donde chocó y algunas personas en el suelo habían resultado heridos o muertos. No tenía idea de que se trataba de un ataque terrorista o de que el avión de pasajeros era solo el primero. Día aterrador. Recuerdo que una vez me pasó algo parecido. Estaba en la universidad y escuché que un amigo decía que un avión había chocado contra un edificio. Pensé que era un accidente menor, nunca imaginé lo que realmente estaba pasando. Luego vi las noticias y entendí la gravedad del asunto. Fue un día que nunca olvidaré, la sensación de incredulidad fue intensa. La gente estaba asustada y confundida. Sí,
Pero bajo Genghis pasaron de tribus nómadas con serios problemas de luchas internas a un imperio unido que se extendió por nación tras nación. Eso es como ver a Egipto, con todas sus pequeñas guerras civiles y golpes de Estado, unirse y apoderarse de todo el Medio Oriente. Sí, es impresionante cómo un grupo inicialmente dividido puede unirse y conquistar tanto. A veces, un cambio en el liderazgo o una visión común puede hacer que las diferencias se dejen de lado. La historia está llena de ejemplos así. Eso me recuerda a un amigo que fue capaz de unir a su equipo de fútbol, que siempre estaba peleando, y terminaron ganando un torneo. Un buen liderazgo puede marcar la diferencia. Si alguna vez vienes a Estados Unidos, visita Chicago. Explore los vecindarios, no solo las áreas del centro, y verá una ciudad maravillosa, animada y diversa con una increíble cantidad de cultura local y étnica. Es un lugar asombroso e impresionantemente hermoso. Chicago es un lugar interesante. Mis amigos fueron una vez y me contaron que se perdieron explorando barrios. Encontraron comida de diferentes culturas y conocieron a gente amable. No solo es el centro lo que vale la pena, sino también las calles y rincones menos conocidos. Dicen que hay una buena energía en el aire. Definitivamente quiero ir y ver todo eso por mí mismo. Puedo confirmar. En la India, ser un buen samaritano es posible, pero la policía no lo pone fácil. De hecho, no sabía que existía algo así en los países del primer mundo en mis 27 años en esta tierra. Nunca imaginé que existiera algo así en los países desarrollados durante mis 27 años de vida. En Francia, no prestar asistencia a alguien puede ser considerado un delito en sí mismo. 200X El famoso roboticista revela planes para introducir androides de producción en masa en el lugar de trabajo, mejorando la calidad de vida de todos en el planeta. Un ex compañero de laboratorio imbécil los piratea y comienza un levantamiento de robots, que es frustrado por un único prototipo de superrobot. Aparentemente la sociedad no ve ninguna razón para encerrar adecuadamente al tipo. Enjuague y repita durante aproximadamente 50 años. La historia está bastante loca. Imagina que un científico quiere mejorar la vida de todos y aparece un excompañero que arruina todo. Un solo robot tiene que arreglar el desorden, pero después de todo, la sociedad no se preocupa por el tipo que causa problemas. Es como un ciclo sin fin de locura. Siempre parece que no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.